Espagnol pour expats, le premier podcast en espagnol dédié aux expatriés francophones en Espagne, par Silvia Cabello. ¿Más directos o más maleducados? ¿Qué es lo que son exactamente los españoles? Pues de eso te voy a hablar en el episodio de hoy. Pero antes recuerda que si quieres comprenderlo todo, solo tienes que descargarte la transcripción en la descripción de este episodio. Y también tienes un regalo especial, el kit Español sin frustración. ¿Los españoles son muy directos o son muy groseros? ¿Es una cuestión cultural o una cuestión de mala educación? Esta pregunta se la hacen muchas de las personas que llegan a vivir a España. Y es cierto que la cultura española es una cultura más directa a nivel de comunicación que la cultura francesa. También tenemos que reconocer que ser maleducado o no, tener mala educación o no, no tiene nada que ver con la nacionalidad, el sexo, la formación o la edad. Pero es cierto que es necesario conocer la cultura y el idioma para saber si una situación es de grosería o de mala educación o sencillamente culturalmente no está mal vista y está totalmente aceptada. La capacidad que tú tengas a adaptarte a la nueva cultura es otra cuestión. Y también tienes que entender que esto es un proceso. No tienes por qué aceptar todo a la primera de otra cultura, pero sí que es interesante conocer hasta qué punto lo que te está pasando, lo que estás viviendo, es normal a nivel cultural, no se considera mala educación o verdaderamente están pasando esos límites. Un ejemplo podría ser el tutear. En Francia, en ciertas situaciones, si tú te diriges a una persona llamándola de tú y no de usted, de vous, se considera mala educación y verdaderamente muy mala educación. Incluso la persona que tienes enfrente es muy probable que te haga una reflexión sobre eso y que te diga que no sois amigos ni sois conocidos y que tiene que utilizar el usted. En España, en muchísimas situaciones se acepta el tú y no tiene ningún tipo de connotación de mala educación. Al contrario, es posible que si utilizas el usted en ciertas situaciones, la persona te pida hablarle de tú. Esto sería un ejemplo que no se puede malinterpretar. Quiero decir que un español en España se dirija a ti hablándote de tú y no de usted. Depende en qué contexto, no le puedes dar la importancia o no le puedes dar el carácter de mala educación que se le daría en Francia. Por ejemplo, el uso del condicional. Muchas veces una persona francesa cuando va a España utiliza mucho las estructuras. ¿Podría hacer una llamada, por favor? ¿Necesitaría comprar un abrigo? Estas fórmulas con condicional son maravillosas, las puedes utilizar si quieres en España, pero es cierto que un español diría, ¿puedo hacer una llamada? Necesito un abrigo. Mi pregunta es, para ti, ¿crees que los españoles son más maleducados y más groseros que los franceses? ¿Alguna vez has malinterpretado alguna situación en España y has pensado que eran muy groseros? Aunque la verdad sencillamente es que culturalmente son más directos. El español, como te decía antes, es un lenguaje más directo y no es tan importante las palabras elegidas para hablar, no es tan importante las palabras que decimos, sino el cómo lo decimos. Más allá de las palabras hay todo un contexto que tienes que tener en cuenta. Una sonrisa, un tono agradable, mirar a la persona cuando hablamos, muy importante, y todo esto son marcas más de respeto y educación a lo mejor que elegir el tú o elegir utilizar un presente o incluso un imperativo antes que un condicional. Te voy a explicar una historia. No sé si lo sabes, pero yo durante 7 años fui profesora de español en los institutos franceses, aquí en Francia. Y yo, en clase de español, les pedí a mis estudiantes que me llamaran Silvia, no Madame Cabello, sino Silvia, y que me tutearan, que me llamaran de tú.
Obvio que en los pasillos del instituto debían utilizar, pues el protocolo francés, llamarme madame y hablarme de usted. Pero en clase, durante esa hora y media que estábamos en clase de español, yo les pedía que hiciéramos una inmersión real. Que en España yo toda mi vida he tuteado a mis profesores, y no porque haya sido una maleducada, sino porque el ambiente así lo permitía, tanto en la escuela, en el instituto, como en la universidad. Los he tuteado y les he hablado por su nombre, y en ningún momento se me ha tachado de maleducada. Pues, aunque penséis que es imposible, conseguí que esos adolescentes me llamaran Silvia y me tutearan durante las clases de español, y jamás tuve ningún problema de disciplina con ninguno de ellos. En ningún momento tuve que gestionar cualquier situación de falta de respeto hacia mi persona. Con lo cual, el tutear o el hablar de una manera más directa no tiene nada que ver con ser maleducado o no, sino es una dimensión que va un poquito más allá. Así que me encantaría saber si tú has vivido alguna de estas situaciones un poquito especiales, un poquito contradictorias, entre lo que se supone que es la buena educación francesa y la buena educación española. Estoy deseando escuchar tus respuestas. Me puedes escribir a mi email, que te lo dejo más abajo, y recuerda que si quieres ir un poquito más lejos, si quieres aprender a hablar español, a no bloquearte cuando estás en una situación real y aprender estas cositas que no siempre están en los libros, te espero en mi programa. Te acompaño y te impulso. Recuerda que el español no es una barrera, es un puente. Nos escuchamos en el próximo episodio.